A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Fue compromiso de campaña del entonces candidato Gabriel Boric. Ha sido mencionado como una política pública del gobierno cuando ya Boric asumió en La Moneda. Y hoy día nuevamente reflota el tema de la condonación del CAE. Para conversar de esto estamos al teléfono con el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Kiki. Gusto saludarte. Igual. Saludos desde Puerto Montt. Jaime Sáez, el diputado, es miembro de la Comisión de Hacienda. Diputado, ¿cómo se está configurando esta condonación del CAE? Porque hay que entrar en los detalles, ¿no es cierto?, de los montos, cuánta gente, la gradualidad. ¿Cómo lo ve usted? Como algo bastante más complejo que simplemente hablar de la condonación del CAE. Por lo tanto, yo creo que sería del todo deseable que en términos del debate público que se vaya instalando podamos hablar del financiamiento de la educación superior, que hoy día está en una situación bastante crítica, porque lo que tenemos a casi 10 años desde que empieza a establecerse la gratuidad en la educación superior es que esa gratuidad en la práctica ha operado como una gran beca, pero no como un sistema que financia a las instituciones, y lo que ha ido provocando paulatinamente es una crisis financiera de grandes ribetes. Yo soy del sur de Chile, puedo ser testigo como presencial de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Universidad Austral. En la Universidad de Aysén también. Universidades públicas que se instalaron a partir de esas movilizaciones sociales también. Exactamente, ni hablar de los centros de formación técnica estatales y otros. Entonces, hay una serie de problemas derivados de esa política pública que hay que atender con relativa urgencia, porque la gratuidad ha sido un gran avance, pero cuando éramos más jóvenes nosotros y estábamos en el movimiento estudiantil, era la gratuidad, pero en el fondo era la lógica del voucher y del financiamiento a la oferta, que nosotros entendíamos que era muy nociva para el sistema y seguimos entendiéndolo de la misma forma. Entonces, lo que hemos logrado decantar como conversación con el Ministerio de Hacienda y también con Educación, desde mi perspectiva al menos más por el lado de Hacienda, es que la discusión en definitiva, y dado también el nivel de necesidades sociales que tiene el país en materias de salud, pensiones, etcétera, tiene que pasar por una discusión un poco más amplia, que hable del financiamiento de la educación superior y que se haga cargo del problema de la deuda educativa de arrastre, que se haga cargo también del problema central de financiamiento hoy día y que sea capaz de esbozar una visión estratégica de país de qué es lo que queremos con la educación superior. Y ahí está el acuerdo. Eso es lo que hay que desarrollar mediante un proyecto de ley el próximo año, y seguramente los detalles serán producto también de la discusión parlamentaria. Por ejemplo, la gradualidad de la condonación, a quiénes se les condona la deuda, etcétera, etcétera. Y si me permite además, yo siento que la gratuidad como una cuestión universal es algo que a lo menos merece ser conversado. Ese es un buen punto, porque ¿cuál sería la alternativa a la gratuidad universal? ¿Liberar de esa gratuidad a los quintiles que tienen más recursos? Por ejemplo, y eso significa una cuestión, un planteamiento diferente al que nosotros teníamos hace 10 años atrás, u 8 años atrás. Y esa diferencia yo creo que es producto también del entendimiento de la complejidad del Estado, de la complejidad de las finanzas públicas, y también de cómo han ido apareciendo otras necesidades que son muy acuciosas para la población, particularmente los listas de espera en salud y también pensiones, por cierto, donde la demografía no miente, está ahí, y por lo tanto es una pregunta que me parece que es válida. Sí, porque hay una crítica a su generación que están muy enfocados en el tema universitario por el origen donde nace los movimientos que ustedes los llevaron a La Moneda. Pero, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, van a condonar el CAE, pero ¿qué pasa con el sistema educativo secundario, primario, básico? Estamos viendo los de Atacama. Entonces, parece ser que en educación hay demasiadas necesidades financieras y poca plata. Me pasa que no es que haya poca plata, lo que yo siento es que cuando se llevaron adelante estas políticas públicas, principalmente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, creo que se puso el freno de mano de algún modo, se negoció en demasía y se dejaron cabos sueltos que a la larga están empezando a aparecer, particularmente lo que usted menciona respecto a los servicios locales de educación.
Evidentemente hay un problema de estructuración orgánica, de cómo se despliegan a través del territorio nacional, de lo centralizado que es, de lo poco flexible que es la estructura, además de una cuestión de financiamiento, por cierto, y por otro lado un tema de pésima administración de parte de, no sé, un centenar de alcaldes a lo largo del país, por tirar un número al voleo, pero la cantidad de municipios que están hoy día en una situación de insolvencia financiera, ya sea a través de sus corporaciones o de los DAEM, es brutal. O sea, hay gente que aquí está recibiendo sueldos líquidos hace mucho rato y en otros lugares, yo lo viví en Chiloé este año, a la gente se le dejó de pagar los sueldos líquidos. Entonces, claro, porque como se iban a ir los colegios, dejaron de gestionarlo. Y firmaron acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos y con los gremios que también tienen una responsabilidad en esto, que eran imposibles de sostener financieramente. Entonces usted firma un convenio de negociación conmigo, llegamos a un acuerdo, y yo le ofrezco una cantidad de plata que usted, claro, se va feliz, pero resulta que 5 años después no hay manera de que yo pueda sostener ese compromiso. Entonces ahí hay un problema de fondo estructural, y por eso es que también en el marco de la discusión presupuestaria se optó por hacer esta denominada pausa activa en la implementación de los servicios locales de educación, con la finalidad de discutir un proyecto de ley que permita replantear un poco esa situación. Si aquí me preguntan, un auditor respecto a los plazos del CAE, yo le escuché a la ministra Vallejo decir que en el primer semestre del próximo año, o sea, ahora ya, va a haber una propuesta, ¿no? Sí, o sea, el compromiso adquirido en el marco de la negociación de la ley de presupuesto dice que es antes de la tramitación de la próxima ley de presupuesto. Ya. La próxima ley de presupuesto ingresa al Congreso a fines del mes de septiembre del próximo año. Ese es su cronograma. Entonces uno presume que ese antes puede ser agosto, inicios de septiembre. Ahora la ministra ha dicho otro plazo un poco incluso más exigente, pero es en definitiva la primera parte del próximo año. Sí, usted es miembro de la Comisión de Hacienda y le meto una peluca en la sopa, no un pelo, que es el tema de la deuda histórica de los profesores. Además se me había olvidado, también relacionado con educación. ¿Ah? Sí, es una peluca bastante grande. Sí, o sea, bueno, es una bomba de relojería la que tenemos en educación, difícil de poder desarmar y detener. Pero un poco yo creo que el aprendizaje para el país, para todos los sectores políticos, es que uno no puede meter la mugre debajo de la alfombra eternamente, y cuando tienen la oportunidad de hacer una política pública que es sistémica, que es estructural, tienen que tratar de hacerla bien, en serio, porque si no, a corto andar pasan estas cosas. Y ese sobre todo es un llamado a la oposición, que todos estos temas tienen una visión muy, muy ideologizada del asunto, y que eso muchas veces entrampa las discusiones. Yo partí la conversación planteando que, por ejemplo, la gratuidad universal me parece que es una pregunta válida de cuestionar. Sí, buen punto. Entonces, eso deja de ver que nosotros no tenemos aquí un sesgo particular al respecto, nos interesa solucionar el problema, entendiendo que la educación es un derecho. Yo creo que ese es el piso básico, y a esta altura me parece que es un consenso en el país, ¿no? Como después de tantos años. Y cuando usted habla de terminar con la gratuidad universal, ¿qué se imagina? ¿Qué debería cambiar de lo que está ahora? Que claro, tenemos universidades que verá, la Austral, que es una media universidad, y otras universidades que están ahí a medio morir saltando. Entonces, ¿qué se imagina como modelo? No estoy diciendo que haya que terminar con la gratuidad universal así de rompe y raja. Lo que estoy planteando es que si es que fuese una discusión que se abriera, me parece que es válido plantearla. Ya. O sea, para masticarla, pensarla y ya. Me parece que todo en esta discusión de educación superior, todo tiene que ser masticado y pensado. Y bien pensado. Estamos hablando de financiamiento de la educación superior y de condonación a una deuda que es multimillonaria, y donde hay gente que está en una situación económica particular mejor que otra. Hay gente que es más joven que otra, hay gente que ya ha pagado gran parte de la deuda, hay gente que no ha pagado nada. Claro, y además hay gente que se endeudó y que no pudo terminar de estudiar y sigue teniendo la deuda sin tener el título. Entonces, claro, hay distintas realidades, y yo creo que todas estas tienen que considerarse y plantearse en una discusión que sea financieramente responsable, porque lo que tenemos, lo que el país tiene que tener absoluta claridad, y esto no lo dice el gobierno,
lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, es que la holgura fiscal, es decir, el espacio que tenemos de gasto público, no es suficiente ni para esto, ni para pensiones, ni para salud en los próximos años, de no mediar mayores ingresos estructurales. Yo por eso también he sido bien tajante en que el pacto fiscal es absolutamente imprescindible para que el país pueda saldar sus deudas sociales de una buena vez. Ahora, ese y de manera sostenible a largo plazo. A la oposición no le gustó la condonación del CAE en el contexto de la discusión del pacto fiscal. Es que, y ahí el ministro de Hacienda ha sido claro, los recursos de pacto fiscal tienen otros destinos, y esto tiene que ser autofinanciado con los recursos, pero tenemos que tener la certeza de que vamos a tener esa mayor recaudación para poder solucionar esos otros problemas también. O sea, hay que solucionar problemas en paralelo. No es que podamos enfrentar educación este mes, salud el próximo y pensiones otro poco más allá. Llegamos a un punto tan complejo en el que tenemos que dar estas discusiones en simultáneo y sacar la calculadora y ver si alcanza o no alcanza. Y en función de aquello tendremos que establecer los criterios de implementación, de gradualidad, etcétera, de priorización de quintiles, todo lo que eso implica. Sí, oiga, en el tema de los profesores, ¿hay recursos para pagar esa deuda o comprometerse a hacerla de alguna manera gradual? Porque está la petición ahí y Mario Aguilar, el nuevo presidente del Colegio de Profesores, sabemos que va por eso. O sea, está la petición ahí hace muchos años y también está el compromiso. El tema es cómo se viabiliza ese compromiso, cómo se puede ir concretando de algún modo, y me parece que en el caso de la deuda histórica hay un criterio básico que me parece que es la edad de la gente, ¿no? Yo creo que quienes han esperado por más años tendrán la prioridad, y quienes llevan menos tiempo esperando podrán esperar otro poco. Creo que aquí en general como sociedad también tenemos que empezar a poner esos criterios de solidaridad intergeneracional en una serie de aspectos, porque si no, realmente no es posible simplemente de abordar ese tipo de demandas. Ahora, sé que el tema depende de salud, pero ¿cómo ve usted el tema de la ISAPRE? Pues también compete a la gente que está viendo el tema de Hacienda, tanto en el Poder Legislativo como el Ejecutivo, mirar esos números y decir, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante si las ISAPRES capotan? Nosotros lo estamos viendo, al menos desde Hacienda de la Cámara, todavía desde un poco más de lejos. No nos hemos involucrado, no ha llegado la discusión todavía a ese espacio. Está radicada en el Senado y más en la Comisión de Salud de la propia Cámara. Sin embargo, por supuesto que yo al menos veo algunas cuestiones que son urgentes de atender. En primer lugar, el riesgo sanitario que pudiese conllevar la quiebra de las ISAPRE, y que eso a su vez arrastre a los prestadores de salud privada. Eso sería, y en un contexto, por ejemplo, afortunadamente no pasó este último invierno. Si pasara en invierno es muy complejo. Ahí hay un primer punto crítico. Un segundo punto crítico es precisamente el riesgo sistémico de contagio de insolvencia financiera, y que eso a su vez pudiese acarrear a otros mundos que no están tan visibles hoy día, y que tengamos un problema financiero más estructural a nivel país. Eso sería muy, muy complicado. Yo visualizo esas dos cuestiones como esenciales, y yo creo que aquí también llega la hora, más que una ley corta. Una ley corta yo me la imagino, bueno, soy diputado hace no tanto tiempo, pero me imagino cuando me hablan de una ley corta, me imagino en un mes, 2 meses. Acá llevamos desde enero de este año y todavía no terminamos de sacar la ley. Por lo tanto, yo creo que hay que ampliar un poco la mirada y tratar de buscar una solución que sea un poco más integral al problema. Un seguro universal de salud con un fortalecimiento integral de FONASA, y que las ISAPRES sean prestadores de servicios de seguros complementarios, yo creo que ahí hay un consenso de varios actores de ese mundo, por el cual yo creo que podríamos explorar un camino de salida, pero ahí nuevamente es clave que la oposición asuman un poco una conciencia de Estado, de que estando en el Congreso no es simplemente decir que no, sino que también se representa un poder del Estado, y por lo tanto hay una responsabilidad con el propio Estado de hacerse cargo de los temas, y no simplemente estar haciendo un punto. Yo, al menos en la última parte de la discusión de presupuesto, al estar excluido el Partido Republicano por una cuestión numérica, eso facilitó todas las conversaciones y todo pudo fluir de mejor manera.
Es un poco lo que yo espero de partidos como RN o la UDI, que tienen una experiencia en el gobierno distinta y que al menos en conversaciones más informales o de pasillo sí esbozan una preocupación que a mí me parece genuina. Lamentablemente a la hora de hacerlo público se echan para atrás, pero yo espero que se pueda dar con la mayor altura y con el sentido de urgencia que el tema implica. Diputado Sáez, 1.000.000 de gracias por este contacto. Que tenga muy buen día. Igualmente, que tengan buen día. Chao. Adiós.